En Coapa amaneció el ambiente con ese zumbido que se siente antes de un temblor, como si el aire trajera un secreto guardado en la garganta del club. Se habla, se murmura, se comenta, que el entrenador ya no está dispuesto a tolerar más un caso de indisciplina dentro del vestidor del América, y que su paciencia, esa que suele estirarse por el bien del grupo, por fin llegó al límite. No es el tipo de rumor que nace de la nada, porque cuando una plantilla grande se mueve, siempre deja huellas, miradas esquivas en los pasillos, conversaciones cortadas cuando alguien se acerca, y un silencio raro en el entrenamiento que ni la música a todo volumen logra tapar. Algo se rompió en la convivencia y la afición lo percibe aunque nadie lo diga en voz alta. Dicen que el míster, con esa mezcla de serenidad y carácter que debe tener quien manda en un equipo con tanta presión, habría pedido a la directiva que se tome una decisión firme, de esas que marcan un antes y un después, no por capricho, sino por un mensaje claro: aquí se respeta el escudo, aquí se trabaja, aquí se compite con disciplina. En el América, la palabra grupo no es un adorno para las conferencias, es una necesidad vital, porque el club vive con la lupa encima, con el rival esperando un tropiezo y con el entorno alimentándose de cualquier chispa. Por eso, cuando surge la versión de un jugador que se sale de la línea, el tema no se queda en un regaño, se vuelve una amenaza para la estabilidad. La indisciplina puede tener muchas caras y ninguna se ve igual desde fuera: retrasos, desplantes, actitudes que contaminan, gestos que rompen la armonía, o esa confianza mal entendida que hace creer a alguien que su talento le da permiso de saltarse las reglas, y en un equipo que quiere ser campeón, esas grietas se vuelven abismos. Lo que más enciende la conversación entre americanistas no es el chisme por el chisme, sino la idea de que el entrenador estaría dispuesto a cortar por lo sano, aun si el implicado es un hombre pesado, porque en el nido se aprende que los títulos no los gana una figura sola, los gana una cultura, y la cultura se defiende con decisiones incómodas. Se comenta que la situación habría escalado por un episodio reciente que molestó de verdad al cuerpo técnico, no tanto por el hecho en sí, sino por la actitud posterior, porque cualquiera se equivoca, pero no cualquiera asume, y en el alto rendimiento la diferencia entre una disculpa sincera y un orgullo terco define el futuro de un vestidor. Hay quien dice que en el entrenamiento se notó la distancia, como si el grupo caminara en dos carriles: por un lado los que van en serio, concentrados, metidos en el plan; por el otro, el ruido, la distracción, la vibra de no pasa nada, y cuando un entrenador detecta eso, entiende que si no actúa, la fractura se multiplica. En clubes grandes, la disciplina no es una regla escrita en una pared, es un pacto invisible que todos aceptan para que la exigencia no se convierta en caos. Por eso el rumor de que el entrenador pidió la salida del jugador indisciplinado suena a una declaración de principios, aún hasta aquí, que busca proteger a quienes sí están comprometidos. También se habla de una charla fuerte en el vestidor, de esas donde se apaga la sonrisa y se enciende la verdad, donde el técnico mira a los ojos y pone las cosas sobre la mesa. El América no puede darse el lujo de estar distraído, el América no puede entrar a la cancha con dudas internas, el América no puede permitir que el ego pese más que el escudo. La directiva, dicen, estaría escuchando con atención, porque sabe que un entrenador pierde fuerza cuando sus reglas no se sostienen con acciones, y en Coapa, cuando el vestidor huele debilidad, lo que sigue es una cadena de si él puede, yo también, hasta que el orden se vuelve un recuerdo. Como afición, uno aprende a distinguir entre la crítica fácil y la exigencia legítima, y si el rumor es cierto, lo que muchos pensamos es que el club necesita mano firme, no porque nos guste ver a alguien salir, sino porque nos duele ver al América fallarse a sí mismo cuando tiene todo para imponerse. Hay quienes ya imaginan el debate: pero es un jugador importante, pero tiene calidad, pero te puede resolver un partido. Y sí, puede ser, pero también es verdad que la calidad sin disciplina es un arma que se vuelve contra ti, porque te gana un juego y te pierde un torneo cuando el vestidor se rompe por dentro. En el América, el vestidor siempre ha sido un territorio delicado, lleno de jerarquías, caracteres fuertes y presión constante, y la historia enseña que cuando el equilibrio se cuida, el equipo vuela, pero cuando se descuida, la tormenta llega rápido y no perdona a nadie. Se rumora que el entrenador no quiere medias tintas, que no busca una sanción simbólica para calmar el momento, sino una salida definitiva, una puerta cerrada para que el mensaje sea limpio, y eso, aunque suene drástico, también puede ser un acto de amor por el club. Porque al final, la indisciplina no solo le hace daño al entrenador, le hace daño al compañero que se parte el alma, al canterano que sueña con un lugar, al utilero que se queda tarde, al médico que cuida cada detalle, y sobre todo a la afición que sostiene con su pasión incluso cuando todo se complica. En redes, como siempre, la gente se prende y quiere nombres, quiere culpables, quiere sangre, pero el verdadero americanista entiende que lo importante es la decisión, no el morbo, y que a veces el club trabaja mejor cuando se protege la identidad y se apaga el circo. También se escucha que algunos líderes del plantel estarían del lado del entrenador, hartos de ciertas actitudes que rompen la concentración, porque en un equipo ganador, los líderes no solo alientan, también señalan, también exigen, también ponen límites para que el barco no se desvíe. Y ojo, que pedir la salida de un jugador no es poca cosa,
implica negociación, implica dinero, implica acuerdos, implica tratos con representantes, implica mover piezas en un mercado que no siempre perdona. Por eso, si de verdad el entrenador lo pidió, es porque está convencido de que el costo de mantener a ese elemento sería más alto que el costo de soltarlo. En Coapa se respira competencia, y cuando el técnico marca una línea, suele hacerlo pensando en el rendimiento colectivo. Si alguien llega tarde, si alguien se salta un protocolo, si alguien contamina, no está fallando solo a sí mismo, está fallando al plan de trabajo que se construye día a día. Y es aquí donde el rumor se vuelve más interesante, porque no se trata solo de disciplina, se trata de autoridad. El entrenador entiende que, si cede, pierde el timón, y un América sin timón se vuelve vulnerable, predecible, fácil de golpear por cualquiera que llegue con orden y hambre. A la afición del América le han vendido muchas veces la idea de talento suficiente, y ya aprendimos que eso no basta. El fútbol de hoy premia al equipo que corre, que presiona, que se sacrifica, que se organiza, y para eso necesitas un vestidor alineado, no una colección de nombres jugando su partido aparte. El americanismo también sabe que hay momentos en los que una salida duele al inicio pero sana a largo plazo, porque cuando se quita una piedra del zapato, el paso vuelve a ser firme, y el equipo recupera esa alegría de entrenar sin tensión, de competir sin sospechas. Nadie quiere ver al América convertido en novela, y sin embargo el entorno siempre empuja a eso. Por eso la versión de que el técnico pidió la salida suena a querer cerrar la trama rápido, a cortar el capítulo para que lo siguiente sea fútbol, trabajo y resultados. En el fondo, todo esto habla de un entrenador que quiere control sobre su proyecto, que no acepta imposiciones, que no está dispuesto a aguantar solo por nombre, y esa es una postura que, como afición, se puede aplaudir, porque el América necesita un mando que no tiemble. También hay quienes se preguntan si la directiva se animará a respaldar la petición, porque respaldar es más que decir estamos con el profe, respaldar es actuar, es sostener la decisión frente a críticas, es aceptar el costo y asumir la responsabilidad institucional. Si el club decide mantener al jugador, el mensaje puede ser peligroso, que la indisciplina negocia, que el reglamento se dobla, que la autoridad se regatea, y en un vestidor eso se siente al instante, como cuando un salón de clases entiende que el maestro ya no manda. Si el club decide darle salida, el mensaje también es fuerte, que la camiseta pesa, que el escudo manda, que el proyecto está por encima de los caprichos, y entonces los que se quedan entrenan con otra actitud, porque saben que el límite es real. Se rumora incluso que el cuerpo técnico ya tendría alternativas pensadas, ajustes para cubrir el hueco, porque nadie pide una salida sin imaginar el día después, y ese día después puede traer una versión más intensa del equipo, más enfocada, más solidaria. A veces, el América se ve mejor cuando juega con rabia bien dirigida, con esa sensación de nosotros contra el mundo, y una crisis interna, si se maneja bien, puede convertirse en combustible, en una promesa silenciosa de cerrar bocas en la cancha. Pero también hay que decirlo, una crisis mal manejada puede partirlo todo. Por eso, si el rumor es cierto, la clave está en la rapidez, en la claridad, en la forma de comunicarlo al grupo, para que no se convierta en chisme eterno que desgasta. El jugador indisciplinado, sea quien sea, se enfrenta a una verdad dura. En el América no basta con jugar bien, hay que comportarse como profesional todos los días. Aquí la camiseta te exige fuera del estadio, en el gimnasio, en la concentración, en la vida diaria. Y como afición, a veces olvidamos que el fútbol es humano, que hay egos, frustraciones, presiones, pero también sabemos que el profesionalismo se demuestra en los momentos difíciles, no cuando todo está cómodo y la pelota entra sola. Se dice que algunos compañeros ya están cansados, que quieren paz para competir, que no quieren que cada semana haya un tema extra, y eso también pesa, porque el vestidor no es solo talento, es convivencia, y convivir con alguien que rompe reglas desgasta más de lo que parece. En Coapa, cada detalle se convierte en discusión nacional, y por eso el club debe cuidar su imagen. Un caso de indisciplina, si se filtra, puede afectar la percepción, el ánimo, incluso el mercado. Por eso la decisión, si llega, seguramente será quirúrgica. Hay un punto que no se puede ignorar, el entrenador también se juega su credibilidad. Si pide una salida y no se la dan, queda expuesto, pierde fuerza ante el grupo, y su proyecto se vuelve frágil. Por eso, muchos pensamos que si se atreve a pedirlo, es porque ya habló con respaldo previo o porque está dispuesto a tensar la cuerda. Y ahí aparece la gran pregunta que recorre al americanismo: ¿qué América queremos? ¿Uno que tolera para evitar ruido, o uno que ordena para construir grandeza? La historia siempre premia al que se atreve a poner reglas y cumplirlas. En el estadio, cuando la gente canta, no canta por un jugador, canta por el escudo. Por eso el club debe recordar que ningún nombre está por encima de la institución, y que la afición, aunque discuta, siempre respeta la coherencia cuando se defiende la identidad. Si el rumor se confirma, vendrán días de conversación intensa, de análisis, de opiniones encontradas, pero también puede venir un aire nuevo, esa sensación de que el vestidor se limpia y se renueva, como cuando abre la ventana después de una tormenta.
Se habla de posibles destinos, de equipos que podrían aprovechar la situación, de ofertas que aparecen cuando alguien se vuelve transferible, y ese es otro mundo, el de los intereses, donde el fútbol se mezcla con negocios y el romanticismo se queda al margen. Pero el americanista, el de verdad, se enfoca en lo esencial, que el equipo juegue con alma, que se vea un plan, que se note el trabajo, que el esfuerzo no sea negociable, y para eso necesitas disciplina como base. Algunos dicen que la indisciplina es un síntoma de algo más profundo, falta de liderazgo interno, mala gestión emocional, presión acumulada, y puede ser, pero aún así, el club no puede usar eso como excusa eterna, porque al final el profesional debe responder. El entrenador, en esta historia, aparece como el guardián del orden, el que pone el freno antes del choque, y aunque a veces se le critique por decisiones tácticas, cuando toma postura por la disciplina, también está defendiendo la preparación, la intensidad y el respeto al compañero. A la afición nos ha tocado ver épocas donde el América se devora a sí mismo por problemas internos, y nadie quiere repetir ese ciclo. Por eso, si hoy hay una oportunidad de corregir el rumbo, de cerrar la puerta a la indisciplina, se vuelve un tema de supervivencia deportiva. Se rumora que en los entrenamientos se ha reforzado el tema de hábitos, puntualidad, alimentación, descanso, detalles que parecen simples pero hacen diferencia, y si alguien se burla de eso, el grupo lo siente como una falta de respeto a la ambición compartida. También se comenta que el técnico quiere proteger a los jóvenes, a los que llegan con ilusión y toman ejemplo de los veteranos, porque si el ejemplo es malo, la cantera aprende lo peor, y entonces el problema se convierte en cultura, no en caso aislado. Hay algo de orgullo en el americanismo, querer que el club sea temido por su fútbol y respetado por su profesionalismo, no solo ganar, sino ganar con orden, con carácter, con una idea clara, y por eso la disciplina no es un lujo, es parte del ADN. Cuando el entrenador pide una salida por indisciplina, también está diciendo que el vestidor es sagrado, que la concentración es intocable, que el trabajo diario es la verdadera diferencia, y esa frase, aunque no se pronuncie, se siente en cada rumor que corre. Si mañana el jugador aparece entrenando como si nada, el rumor seguirá, porque la gente ya vio la grieta, pero si el club actúa, el tema se cierra más rápido, y el equipo puede volver a hablar con la pelota, que es donde el América debe gritar. Al final, lo que nos importa no es el drama, es el campeonato, es ver a las águilas volar con seguridad, con hambre, con esa determinación que convierte los partidos en declaraciones, y para eso necesitas un vestidor limpio de indisciplina. También hay que reconocer que una salida no siempre significa un enemigo, a veces es lo mejor para todos, para el jugador que necesita otro entorno y para el club que necesita paz, y si se hace con respeto, puede ser una separación madura, sin incendios. El rumor, por ahora, sigue en el aire, moviéndose entre pasillos, entre conversaciones de cafetería, entre mensajes de celular, y como siempre, en Coapa la verdad termina apareciendo, porque el América es demasiado grande para guardar secretos por mucho tiempo. Mientras tanto, la afición observa, exige, se ilusiona y se desespera, todo al mismo tiempo, porque así se vive al América, y si el entrenador está buscando limpiar el camino, ojalá la institución lo respalde para que el proyecto no se quede a medias. En cada etapa de un club grande hay decisiones que definen su carácter, y esta, si se confirma, será una de esas: elegir disciplina o tolerar el caos, elegir proyecto o permitir caprichos, elegir la institución por encima de cualquier nombre. Y aunque algunos quieran convertirlo en una pelea de egos, la lectura más sana es simple: el América debe protegerse, debe cuidar su identidad, debe defender su vestidor, porque sólo así puede competir con seriedad en cada cancha y ante cualquier rival. Como americanistas, lo único que pedimos es coherencia. Si se habla de exigencia, que se exija; si se habla de valores, que se respeten; si se habla de grandeza, que se actúe como grande, incluso cuando duele tomar decisiones. El entrenador, en este rumor, no aparece como villano, aparece como alguien que no quiere que el equipo se le escape de las manos, y eso, en un entorno que a veces premia el espectáculo, es una valentía que se nota. La indisciplina, por pequeña que parezca, es una grieta por donde se mete todo lo malo: la falta de concentración, el mal ambiente, la división, la crítica externa, el desgaste. Por eso, si el club tiene la oportunidad de cerrarla, debe hacerlo sin titubeos. Que se vaya quien no entienda el tamaño del escudo, que se quede quien trabaje y respete, que crezca quien aprenda y se comprometa, porque el América no es un lugar para jugar a medias, es un lugar para competir con todo, siempre. Y pase lo que pase, que el tema sirva como recordatorio: la grandeza se construye en lo cotidiano, en la puntualidad, en el respeto, en el esfuerzo, no solo en un gol bonito, sino en el trabajo invisible que sostiene los títulos. Así que aquí seguimos, atentos a lo que se mueve en Coapa, con la ilusión intacta y la exigencia encendida, esperando que el club tome el camino correcto y que el América vuelva a ser noticia por su fútbol, por su carácter y por su hambre. Si te gustan estas historias, los rumores y el análisis con sabor a afición, suscríbete al canal, deja tu like, comparte y activa la campanita para que no te pierdas nada. Aquí seguimos al pie del cañón,
apoyando, opinando y viviendo el fútbol como se vive en serio.